Me ha impactado mucho lo de los 9 millones de personas. Sí, un 25% más, casi un 26% de la población adulta en España sufre dolor crónico. Un paciente feliz va a tener menos dolor con la misma lesión que otro que no sea tan feliz. En dolor crónico también tenemos fentanilo, pasa que no lo damos endovenoso, sino lo damos en forma de parches. Son parches cutáneos que se cambian cada 3 días y llevan fentanilo. Cuando salen esas imágenes de las calles de Filadelfia, la gente que parecen zombies. Con un poco de regulación, esto se podría evitar. A ver, que aquí en España también tenemos en el mercado negro opiáceos. Claro, totalmente. Puedes comprar lo que quieras prácticamente, pero no hay tanta como allí. Tienen más riesgo la insulina. Es verdad que te puede matar. Te puede matar. Te puedes pasar. Claro. Si tienes algún consejo para alguien joven que le haga evitarse esos dolores crónicos en el futuro. El consejo que le daría a alguien joven es que emprende de día solo aquellos negocios que y tendrás menos dolor, 100%. Estoy seguro, 100%. Qué buen consejo. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast Padre e Hijo, donde el tiempo es nuestro aliado, donde aprendemos un montón de cosas útiles para la vida, tanto como para emprender, para vivir mejor, tener mejores trabajos o incluso para vivir mejor, porque sin la salud no tenemos nada, ¿no, papá? Eso es, yo estoy hoy también con mi queridísimo hijo, que estoy muy feliz aquí aprendiendo de cosas, y hoy tenemos un tema muy importante, porque más de 9 millones de personas en España lo necesitan. Qué pasada, ¿eh? Sí. El mundo del dolor. El tema del dolor, el dolor crónico. O sea, hay más personas que sufren diariamente que gente con diabetes, y la diabetes parece como algo más rutinario, normal, ¿no? Del día a día. Así que hemos traído aquí a un experto, un anestesiólogo, experto en la clínica del dolor, en el dolor crónico, y tenemos con todos nosotros aquí a Genaro Mañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Genaro? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenas, oye. Encantado de estar aquí. Qué placer. Vosotros. Y cuántas cosas vamos a aprender hoy, porque el tema del dolor es una cosa que muchísima gente, mucha gente desconoce, ¿eh? Yo espero aportaros a vosotros y a vuestros seguidores pues todo lo que queráis extraerme. Aquí estoy. ¿Por qué una persona va a la unidad del dolor? Bueno, en un principio, mejor dicho, cada hospital has dicho que tiene su unidad de dolor. Las unidades del dolor son servicios que tienen los hospitales, tanto públicos como privados, en toda Europa y en España, por supuesto. Son unidades multidisciplinares en la cual trabajan varios especialistas, sobre todo los anestesiólogos, pero también hay médicos rehabilitadores, hay neurólogos, reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, y nos encargamos de tratar el dolor crónico. Dolor crónico es aquel dolor que en principio dura, hay muchas definiciones, que dura más de 3 meses, ¿no? Y como dolor, también hay muchas definiciones, pero quizá una de las últimas que se han publicado es que es una sensación desagradable, sensorial y emocional, que está asociada o no, o es similar a la no asociada con un daño tisular potencial o real. Es decir, puedes tener dolor con una causa justificada y diagnosticable, pues tienes una lesión, artrosis, un desgaste, pero hay pacientes que no tienen esa lesión y sufren dolor crónico, ¿no? Como habéis comentado, el dolor crónico es muy prevalente en nuestro país. El 25% de los adultos sufren dolor crónico. Y hay muchos tipos de dolor crónico. Y muchos tipos de dolor, ¿no? Quizá es importante que lo comente porque hay 3 tipos de dolor, básicamente. El dolor nociceptivo es el dolor que tienes cuando pues, te has tropezado y tienes un golpe en el tobillo y te duele. Las vías nerviosas están perfectas y transmiten el dolor al cerebro y te duele el tobillo. Es el dolor nociceptivo. Es un dolor que se va a autolimitar con el tiempo. Es decir, hoy te va a doler mucho, te pondrás hielo, estarás mal, pero mañana te dolerá menos y pasado te dolerá menos y dentro de una semana no te va a doler. Ese es el dolor nociceptivo.
Ese no suele ser crónico. El más suele conocido. suele ser agudo. Te tomas un antiinflamatorio y se te va a marchar. Luego está el dolor neuropático, que este ya es un poquito más complicado y quizás sea el grosor de nuestro trabajo en las unidades de dolor crónico. Este está asociado a una lesión de las vías nerviosas. Es decir, las vías que transmiten el dolor tienen una lesión, con lo cual la transmisión del dolor es muy diferente. ¿Tipos de dolor neuropático? Pues hay muchísimos, pero por ejemplo, uno de los más conocidos es el dolor que tiene un paciente que le amputan la pierna. Le han amputado la pierna por un problema vascular o por un traumatismo, y el cirujano, cuando te corta la pierna, ya sea por el muslo o debajo de la rodilla, corta nervios, corta huesos, corta músculos, corta tendones, corta todo. A veces esos nervios que ha cortado cicatrizan de una manera anómala y el paciente va a tener un dolor en el pie que no tiene, que se llama mismo fantasma. Pues es un típico dolor neuropático. O sea, tiene dolor en un pie que no tiene. Y es un dolor que va a brotes, es lancinante, quemante. El paciente dice que tiene como corriente eléctrica en el pie. Hay días que está mejor, días que está peor. Y eso lo tiene durante mucho tiempo de su vida. Siempre se había dicho que cuando a alguien se le amputaba un miembro o una parte, que muchas veces como que le dolía la mano, como que sentía la mano. Y ahora entiendo. O le picaba. Sí, ¿verdad? sí. Eso es un dolor, es un dolor neuropático. O el paciente que tiene una hernia discal, que es quizá más conocido, ¿no? en las columnas, lo que le duele es la pierna. Tiene un dolor en la pierna, según qué nervio de la columna te haya afectado el disco, la hernia, y es un dolor neuropático. Entonces, un dolor que tú te tomas un ibuprofeno o un paracetamol y no se te marcha. Es decir, Y ese será uno de los peores es dolores. uno de los peores ¿no? dolores. Porque El dolor neuropático lo tratamos con fármacos especiales. Damos fármacos, fármacos antidepresivos, fármacos antiepilépticos, tratan el dolor neuropático. Y luego hacemos infiltraciones de todo tipo. Hacemos infiltraciones, hacemos radiofrecuencias, que es quemar el nervio con temperatura y con voltaje eléctrico. La verdad que muchas cosas. Y luego hay un tercer tipo de dolor que se llama nociplástico. Y este dolor sí que también es bastante difícil de tratar, porque aquí a veces no hay ningún daño tisular, no hay ningún daño palpable y diagnosticable, y tampoco hay lesión en las vías nerviosas. Y el paciente tiene dolor. Porque su cerebro gestiona ciertos estímulos como dolorosos. Está recibiendo señales que no son reales del todo. Amplifica señales, por ejemplo, una caricia, el roce de la ropa. Pues pacientes tienen dolor. Y aquí extrapolamos también a pacientes que tienen sensibilidad química múltiple, pacientes que no soportan los olores, no soportan la luz, ciertas temperaturas. Ese también es un dolor difícil de tratar. O sea que tendríamos tres tipos de dolores, ¿no? El nociceptivo, que es el agudo, fácil de tratar, porque se va a autolimitar solo con el tiempo, y luego están los dos más difíciles, que son el neuropático y el nociplástico. Y luego además comentabas una cosa que nos ha parecido súper interesante, que es emocionalmente, ¿cómo te sientes tú? ¿Puede ir el dolor a más fuerte o incluso...? Evidentemente. Increíble, ¿no? Siempre decimos que un paciente feliz va a tener menos dolor con la misma lesión que otro que no sea tan feliz. ¿Qué pasa? Que el dolor crónico va asociado a que tú pues dejas de salir con los amigos, estás de baja de tu trabajo porque no puedes ir a trabajar, duermes mal, y aquí entras en un círculo vicioso, que es lo que intentamos en las unidades del dolor pues cortar, ¿no? Porque todo este círculo en el que el paciente está más triste, más deprimido, duerme mal, está más irritable, pues esto hace que tu dolor o tu percepción del dolor sea muy superior. Con lo cual sí que intentamos que el paciente pues tenga un descanso correcto, que duerma las horas correctas, que se despierte descansado, ¿no? Lo que hablamos del dolor, ¿no? De que cuando
una persona está súper irritada por el tema del dolor, pero claro, si nos imaginamos un dolor de muelas constante y continuo y todos los días... Pues imagínate que te duelan las muelas todos los días de tu vida, que te levantes con dolor y te acuestes con dolor. Tienes que morder a todo el mundo. Te llama tu hermano para tomar algo y dices, pues no voy a ir. O tus sobrinos o tus primero hijos. le muerdes, ¿no? Primero le muerdes, claro, evidentemente. Luego el dolor, bueno, lo tratamos. He comentado que hacemos infiltraciones y radiofrecuencias y varias técnicas invasivas. Bueno, no invasivas, digamos que infiltramos, ¿no? Y pinchamos con agujas. Esa es una parte importante de nuestro día a día, pero también tratamos a los pacientes con fármacos, ¿no? Hay muchos fármacos, unos que tratan el dolor agudo, nociceptivo, ¿no? Que son los que conocemos, pues el ibuprofeno, el desquetoprofeno, el paracetamol, el diclofenaco. Son fármacos habituales que la gente toma en su día a día para tratar el dolor. Siempre hablan de que para el tema de cuando algo hay una inflamación, el hielo es el más poderoso de todos. ¿Es verdad? Cuando es un algo dolor, suave. Sí, cuando la causa del dolor es un traumatismo o alguna inflamación que es aguda, es decir, es reciente. ¿Te has torcido el pie? Te has torcido el pie o un juego de fútbol en el campo. El hielo es muy importante, evidentemente. El hielo te va a bajar la inflamación. Pero cuando es un dolor crónico, por ejemplo, una paciente con artrosis en la rodilla o artrosis en la columna lumbar, lo que le va a ir bien mejor es el calor. Es decir, que el dolor crónico le va a mejorar el calor, claro. El paciente con dolor artrósico se pone la esterilla y te lo dice. A mí lo que me mejora es la esterilla de caliente. Que no le pondrás una esterilla caliente a un jugador de fútbol que se acaba de torcer un pie. Ahí le pondrás hielo, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Del dolor agudo, de una cosa aguda, de una cosa crónica, ¿no? El cuerpo ya te pide calor, ¿no? Curioso. O te pide hielo. Antes de que vayamos un poco a los tratamientos, porque sé que trabajas con cosas que a mucha gente le llama la atención, como el fentanilo, por ejemplo, quería también un poco para poner en contexto a la gente por qué un anestesiólogo se dedica también o se especializa en el dolor, ¿no? Un poco cómo es esa profesión que muchas veces la gente piensa, le pone la anestesia, sí, en fin, ¿no? Somos un poco a veces desconocidos. Yo soy anestesiólogo, es una especialidad médica, es decir, accedes a ella después de los 6 años de carrera de medicina, haces la oposición famosa que es el MIR y escoges anestesiología. La especialidad es anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor. Y son 4 años más de formación en un hospital, como médico residente. O sea, que llevas ya, cuando acabas la especialidad, llevas 10 años de estudio y formación. 6 de carrera más 4 de especialidad. Un anestesiólogo en un hospital pues es un médico muy importante. Son servicios de anestesiología, suelen ser muy grandes. En hospitales que tienen 100 o 120 anestesiólogos en plantilla. ¡Ostras! Sí. Un hospital de un tamaño mediano grande. Un hospital comarcal igual tiene 20 o 30 anestesiólogos fácilmente. ¿Tú dónde estás? Yo trabajo en Sabadell, en el Hospital Partaulí, cerca de Barcelona, a 20 kilómetros, y hago dolor crónico allí y en otras clínicas también privadas, como en Sant Cugat también hago dolor crónico en MIBI. Y entonces, un anestesiólogo en un hospital, evidentemente estamos en los quirófanos, o sea, dormimos, nos encargamos de dormir y cuidar y velar por la seguridad del paciente durante una operación quirúrgica, que evidentemente dormimos pacientes para operarse de una hernia inguinal y pacientes para operarse quitarle un trozo de pulmón o quitarle un trozo de cerebro que tiene un tumor. Es decir, que son operaciones muy, muy variadas en las cuales estamos ahí en cada intervención quirúrgica hay un anestesiólogo. O sea, si el hospital tiene 20 quirófanos, pues hay 20 anestesiólogos, uno en cada quirófano. Luego la segunda rama de la especialidad es reanimación. Solemos ser los líderes de atención a pacientes politraumáticos o pacientes posoperados graves que necesitan unos cuidados posoperatorios un poquito más específicos después de ser operados. No van a ir a planta cuando se operan. A la UCI, ¿no? Los que van a la UCI, pacientes que llevan médicos intensivistas, suelen ser pacientes que tienen un infarto o que tienen algo médico, pero los pacientes quirúrgicos, en muchos hospitales, no en todos, pues los cuidamos los anestesiólogos, que están en la reanimación.
Y luego está la tercera rama, que es la unidad del dolor, en la que también estamos nosotros presentes. O sea que digamos que estamos en muchos sitios. Luego también en los hospitales nos encontrarás en los servicios de endoscopias, durmiendo a los pacientes para hacer una colonoscopia o una gastroscopia, para hacer punciones del riñón, para hacer embolizaciones de sangrados cerebrales también, por ejemplo. Eso se hace en servicio de radiología y también al paciente lo dormimos. Sí. Incluso para hacer la terapia electroconvulsiva a los pacientes con depresión mayor, que lo hacen los psiquiatras, pues también dormimos al paciente para esas terapias. Es decir, que estamos en muchos ámbitos del hospital, sí, en muchas áreas. Ostras. Y yo estoy más especializado, me dedico más a la unidad del dolor. Y eso es lo que hacemos los anestesiólogos en los hospitales. Sí, sí. La verdad que es bastante completo. O sea, muchas veces piensas que es la persona esa que te llama y te dice, no comas, cuenta hasta ¿cuánto 3 pesas? y te vas a dormir. No comas hasta tal hora, ven en ayunas. Dice que el único médico que se ocupa más que tu madre si has comido no es el anestesiólogo, ¿no? Porque si has comido no te voy a dormir, ¿no? Tal cual. ¿No? Oye, explica eso un poquito porque seguramente hay gente que igual no ha pasado nunca por un proceso así. Sí, cuando un paciente se va a someter a una intervención quirúrgica programada, o sea, sabemos qué día qué va a hacer, le pedimos que vengan ayunas. Que no puede comer ni beber nada en 6 horas mínimo. El motivo es porque queremos dormirlo con el estómago vacío. No queremos que tenga el estómago lleno. Nuestra actuación en el quirófano a veces se asemeja mucho al pilotaje de un avión. Es decir, el pilotaje de un avión tiene 3 fases importantes, que es el despegue, y luego el vuelo y luego el aterrizaje. Pues la anestesia tiene lo mismo. Tenemos el proceso de dormir al paciente, que puede ser más o menos complicado según de qué se vaya a operar y según cómo sea el paciente. Y en ese proceso de dormir al paciente, durante unos segundos o unos muy pocos minutos, vamos a dormir al paciente, los deja sin reflejos, va a estar completamente dormido, y al cabo de unos segundos o minutos vamos a intubarle, que es ponerle un tubo por la tráquea para que respire la máquina por él. En ese impasse de esos minutos, segundos, el paciente no tiene reflejos porque eso lo hemos abolido con fármacos que le administramos por vía endovenosa. En ese momento el paciente podría regurgitar si tuviera contenido gástrico. Es decir, que el contenido del estómago podía subir hacia la boca. Un paciente con reflejos tose y vomita. Pero nuestros pacientes ahí no pueden ni vomitar ni toser. ¿Y qué hace la comida aquí en la boca? Pues ir al pulmón. Es que es una broncoaspiración. Eso es letal. Sí. Porque hace una neumonía. Piensa que el estómago tiene ácidos y el ácido quema el pulmón. Con lo cual, eso hay que evitarlo. Y una manera de evitarlo es que el paciente no tenga nada en el estómago. Que el paciente lo tienes que operar de urgencia, porque tú imagínate que has comido una comida súper buena y sales del restaurante y te tropiezas y te rompes, haces una fractura y encima la fractura saques que está abierta y que hay que operarlo lo antes posible. No vas a esperar 8 horas a que pase el ayuno, entonces lo vas a dormir igual, pero tomamos otras precauciones. Sabemos que es un estómago lleno, con lo cual vamos a hacer ese proceso de intubación lo más rápido posible para que no regurgite el paciente. Ostras. Vale. Yo me acuerdo de pequeño, con 12 años, me operaron de apéndice. Claro. Y noté cómo me metían todo. No lo notaste. No lo notaste, seguro que no lo notaste. No, lo noté. ¿Sí? Era como socorro. Me acuerdo que me pesaban los párpados, la luz empezó a ser verde. Bueno, no es así. No, pero bueno, tenía 12 años. Estoy hablando de hace 40 años. Bueno. 45, y en un pueblo. Pero luego está la fase de vuelo. Y te operaron en un corral. Claro, seguramente. Aquí que le han operado 7, 8 veces. Del oído, muchas. Claro. Le abrieron la oreja por detrás. Claro, pues la han dormido. Sí, pero un montón, ¿eh? Claro. Sí. Así que tomaros en serio al anestesista. No, si te dice que vengan ayunas, tenéis que venir ayunas. No mintáis, porque
Pues sabes que yo pensaba que era algo por el tema de tu peso, de si llevabas, ¿sabes? Vale. Nada que ver. Me ha quedado totalmente claro Nada que ver. que ni de broma Nada que ver. saltarte eso. Y luego está el momento del vuelo, que es toda la operación quirúrgica, que puede ir más o menos estable, en función de que te operen también, de que te están operando y por qué te están operando. Pero sí, pueden pasar cosas. El paciente, pues, aparte que te operan de lo que sea, pues tú eres diabético, eres hipertenso, tienes enfermedades, eres un fumador muy severo y con lo cual pues tienes el pulmón con afectación que puede dar pequeños problemitas durante el vuelo. Claro. Y también incluso un infarto, ¿no? Puede suceder, evidentemente, ¿no? la gente si tú tienes que solucionar eso. La gente se infarta en casa, pues también se puede infartar en el quirófano. Qué mala suerte, pero pasa. Pero puede pasar, claro. Entonces, nosotros tratamos todas esas eventualidades. Ostras. El cirujano sabe operar y nosotros a veces le decimos que deje de operar si pasan cosas, Claro. que deje de manipular. Él obedece, la verdad que deja de operar y nosotros intentamos tratar los eventos que ocurran durante la operación quirúrgica o, por ejemplo, si imaginaos que el paciente sangra durante la operación quirúrgica. Es una operación pues, severa, de una cirugía aórtica, de vasos grandes y sangra. Pues nosotros vamos a procurar de pasarle sangre, de vigilar que no le baje la tensión mucho. Bueno, estamos muy pendientes y hacemos muchas cosas durante ese tiempo de vuelo. Sí. Es que ahora que lo está explicando así, me imagino que el anestesista es el piloto del avión y el cirujano es como el mecánico que durante el vuelo tiene que arreglar alguna pieza, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que las series americanas parece que el cirujano lo hace todo y manda él, ¿no? Y dice, ministrale atropina, ministrale no sé qué. Y eso no es así. Eso lo hacemos nosotros. Curioso. O sea, el cirujano opera. Claro, es que además yo querría que el cirujano fuera mega especialista en lo que me va a hacer. Sí, claro. No en, oye, ponle esto, haz lo otro. No, faltaría más. Claro. Sois un equipo. Somos un equipo, evidentemente somos un equipo. O sea, que por culpa de las series americanas, el anestesista es como de segundo nivel y la estrella de la movida a veces ha ocurrido, a veces ha ocurrido. Bueno, y a veces hay pacientes que creen que el anestesiólogo no es ni médico. Ostras. Sí, esto puede ocurrir. ¿No? Qué curioso, ¿eh? Sí. Pues culpa de la serie está Sí, claro. No, me ha dicho el cirujano que me van a dormir de cintura para abajo. Esto lo voy a decidir yo. Él no tiene ni voz ni voto. ¿Sabes? Yo, según tus características, según tu analítica, según lo que te van a operar, según cómo voy a decidir qué tipo de anestesia te voy a hacer. Sí. Te puedo dormir cintura para abajo, te puedo dormir del todo o puedo hacer muchas cosas. Sí, además, el anestesiólogo muchas veces es la persona con la que hablas antes de la operación. Sí, claro, Quiero decir, vas a hablar con él, claro. Es que como, se te pone cerca, bueno, tranquilo. Sí, teóricamente yo que me he también. operado varias veces, siempre tengo como en estima a esa persona, porque es la que me dice, no te preocupes, No, te y haré teóricamente esto, días antes de la operación quirúrgica tienes una visita preoperatoria con el anestesiólogo. Eso es. Sí, El anestesiólogo te va a preguntar muchas cosas, qué fármacos tomas, te va a preguntar tus enfermedades y te va a decir que vengas en ayunas. Claro, porque cuando tienes una operación muy seria, un tumor en la cabeza, el corazón, la anestesia no es... No tienes miedo a la anestesia, pero cuando es una tontería, tienes miedo a la anestesia. Es verdad. Y la anestesia es lo Porque más... lo que acojona una operación es hostia, como me... Y es lo más ¿Cómo no me seguro, despierte? es lo más seguro que hay, la anestesia. Sí. Eso es lo más seguro. La gente tiene miedo. ¿Me despertaré en mitad de la operación? No. No. Tú vas a O no despertar me en mitad de la despertaré. operación. Esa es una pregunta muy frecuente también. Sí, todo el mundo se despierta. Todo el mundo. Tú dices, si no te despiertas, no te preocupes, no te vas a enterar de nada. Todo el mundo se despierta. A la hija de Quique le operaron hace poco de amígdalas y de vegetaciones y se despertó y se puso tan histérica, la volvieron a dormir. No, pero ya después de haber pasado la operación. Sí, sí, claro. O sea, Ya había acabado. en el posoperatorio se despertó de mala leche y directamente La le sedaron volvieron. un poquito Y más. dijeron, a la segunda vez que se despierta suelen ya estar tranquilos. Más tranquilos. Es que 4 añitos, la normal, pobre. normal. Esos normal. deben ser los más complicados, ¿no? De anestesiar a veces. Bueno, los dentro pequeñitos. de anestesiología hay muchas subespecialidades, ¿no? La anestesiología pediátrica es una superespecialidad. Son compañeros que se dedican solo a hacer niños. Ahí sí que yo no me atrevería a dormir ahora mismo a un neonato pequeño. No tengo la habilidad de hacerlo cada día. Entonces, mis compañeros lo hacen perfectamente, lo hacen cada día, ¿no? Claro, es mejor así la especialización. Estamos un poco subespecializados. Claro. ¿No? Igual que ellos no pinchan en una espalda para el dolor crónico, Claro. y yo si la pincho, pues cada uno hace su... Luego te acaba gustando una cosa u otra, ¿no? Sí.
Oye, cuéntanos eso de las infiltraciones, porque las infiltraciones siempre las hemos oído para los deportistas, ¿no? Que si Messi juega infiltrado, que si claro, no sé qué, claro. ¿Ahí qué hacéis? Pues en dolor crónico, la verdad que hacemos muchas infiltraciones, muchísimas. Los pacientes vienen con dolor crónico, la mayoría de cosas que tratamos o la mayoría de patología que tratamos es el dolor de espalda. Es de las más frecuentes. Por artrosis, ¿no? Las vértebras tienen unas articulaciones unas con las otras que se desgastan. Son muy pequeñitas. Nosotros no estamos aún hechos para deambular de pie. Deberíamos deambular a 4 patas. Y el precio que pagamos por estar de pie es que las articulaciones de la columna lumbar se nos desgastan muy deprisa. Muy deprisa. Y si además hemos hecho pues, deportes de impacto, o somos muy sedentarios, o somos muy obesos, o genética, o cualquier cosa, pues se nos desgastan prematuramente. Entonces son articulaciones muy pequeñitas que tienen las vértebras, tienen una derecha y una izquierda, y eso da un dolor muy frecuente. Es el típico dolor que te mejora cuando te pones en posición fetal, te doblas la espalda, entonces la articulación se abre un poco y te liberas el dolor, ¿no? O es el paciente que se levanta de un sillón y le cuesta, o se levanta por la mañana y le duele mucho la espalda. Y al cabo de las horas el dolor va cediendo. Y eso cada día. Entonces, ¿qué hacemos? Infiltramos esta articulación pequeñita. ¿Qué se infiltra? ¿Qué es? Pues poner una aguja en la articulación, lo hacemos guiado con escopia, con radiología o con ecografía y infiltramos la articulación. Ponemos un poco de anestésico local con un poco de corticoide y eso libera al paciente de su dolor. A veces más o menos tiempo y si no, lo que hacemos es, hay una raíz nerviosa que va a inervar la articulación y lo que hacemos a veces es poner la aguja en la raíz nerviosa y ponemos la punta de la aguja a 80 grados de temperatura. Esta alta temperatura y un voltaje eléctrico hace que ese nervio pues, deje de transmitir el dolor al cerebro. Qué bueno. Eso es una radiofrecuencia o también se llama rizolisis. Y eso lo hacemos tanto en la espalda como en el hombro, como en las rodillas, como en la cadera. Es que somos una máquina con cables. Efectivamente, sí. Y entonces lo que hacemos es simplemente cortar la conexión, que luego se reinerva, ¿eh? No es para siempre esto. Los nervios vuelven a volver a su función normal y al cabo de un año, o a veces más o a veces menos, el paciente vuelve a tener dolor. O sea, si dura un año incluso, ¿eh? Sí, puede durar un año o más las radiofrecuencias. ¿Qué hacemos también? A este paciente le decimos, bueno, mira, ahora que él no tiene dolor, tenía que reforzar la musculatura paravertebral, tenerla muy tonificada para que le aguante más, le va a aguantar mucho más el dolor si tiene un tono muscular adecuado. Entonces lo enviamos a rehabilitación, le decimos que haga ejercicio, que pierda peso, y eso hace que su estado va a mejorar y se va a prolongar más en el tiempo. Sí. Con lo cual, qué curioso. Me he quedado pensando en lo que has dicho de que no estamos hechos para ir de pie erguidos. Sí, claro. O sea, todavía hemos evolucionado como más rápido de lo que nuestro propio cuerpo... Sí, totalmente de acuerdo. Curioso. O sea, la columna, o sea, el dolor lumbar es muy, muy frecuente, muy prevalente. Y en pacientes que dices, bueno, es que yo tampoco he hecho impacto ni tengo un trabajo de fuerza, en cambio tengo las articulaciones muy desgastadas. Bueno, pues es que es el precio que pagamos por deambular. Por deambular en pura bipedestación, sí, es cierto. Qué curioso, ¿eh? Sí. Vamos a empezar ya a 4 patas. Sí. O sea, que los borrachos que salen del bar a 4 patas tienen lo malo del alcohol, la pero espalda lo bueno se la van a mejorar. La espalda les va a mejorar. Oye, luego hay un dolor neuropático, curioso, que igual lo conocéis, que es la neuralgia del trigémino. ¿Os suena? El trigémino es un par craneal, el quinto par craneal, que da ramas sensitivas a la cara. Tiene ramas oftálmicas, ramas a la mandíbula, ramas a la oreja. Y es un nervio, tenemos 2, uno a cada lado, que sale del cerebro y va hacia la cara y va como por recovecos intracraneales, como si fueran curvas. Y a veces en una curva de estas el nervio queda atrapado o se inflama y da un dolor en la cara, un dolor facial, que es uno de los peores dolores neuropáticos que hay.
O sea, es un dolor neuropático muy severo. El paciente tiene un calambre, unas rampas lancinantes en la cara, que ese es de los peores dolores que hay. Ostras. Y además es un reto tratarlo. También hacemos infiltraciones del trigémino, ¿no? Damos una aguja por aquí, hacia donde está el ganglio. Intentamos también paliarle el dolor. Y luego tratamos con fármacos también, pues, fármacos especiales para el dolor neuropático, como antiepilépticos, antidepresivos, que por su mecanismo de acción tratan el dolor. Y eso que decías antes de que cogías sangre del paciente y hacías como un plasma. Sí, hay pacientes que también, sobre todo pacientes con patología osteomuscular y articular, de tendinosis, tendinitis o desgaste articular, lo que inyectamos es el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que lo que hacemos es sacamos sangre al paciente, la centrifugamos, nos queda el plasma y ese plasma lo inyectamos y ayuda a la regeneración de ese tendón, de ese ligamento o incluso del cartílago. Si no está muy desgastado también le ayuda bastante. O sea, ¿regenera el cartílago? Sí. Oye, una cosa importante. Siempre mi madre tomaba de toda la vida, bueno, de muchos años, cartílago de tiburón. Son unas pastillas. ¿Eso es bueno? Bueno, todos los porque productos... Porque lo usa mucha... Y Teresa sí, también lo usa. Y colágeno, y ácido hialurónico por vía oral. Hay muchos productos naturales, que son complementos alimenticios, que ayudan realmente a... ¿Realmente regeneran ese cartílago? Bueno, faltan estudios, evidentemente no hay evidencia científica de que funcionan realmente, pero sí, algunos estudios han demostrado de que el suplemento oral de estas sustancias pueden ayudar. Sí, a mi madre le iba bien, decía que se levantaba mejor. De hecho, mejor. a veces también las recomendamos para que los pacientes la tomen, suplemento. También eso puede afectar a nivel de creer que es un poco... No creer, pero como un placebo, ¿no? Para el paciente, funcione o no, me refiero, si sabe que se está tratando con algo que es beneficioso, igual le anima, ¿no? Como he comentado, el dolor tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Evidentemente. El estado de ánimo. Y sí, claro, el estado de ánimo es básico, ¿no? Incluso en pacientes con neuralgia del trigémino o otras patologías, que los pacientes hablen entre ellos y se conozcan y compartan sus experiencias, pues es muy importante, porque el conocimiento también ayuda a comprender más lo que te está pasando, ¿no? Claro, si no crees que eres un bicho raro y hay 9 millones como tú. Efectivamente. Mira, hace poco hicimos una reunión en el cual pacientes Era una reunión que hablaban médicos, pero también que hablaban pacientes. Venían pacientes que estaban en el público y luego también hablaban de sus experiencias y eso es muy importante hacer una simbiosis, ¿no? No estás solo, ¿no? No estás solo, hay más gente como tú. Y sobre todo esas personas que no tienen ningún problema de ningún tipo y en cambio tienen dolor. Es como diciendo, me lo estoy inventando, la gente se cree que voy de broma. Claro, a veces ¿no? Sí. Muchos pacientes me dicen, es que he ido al médico y me ha hecho una resonancia y como es normal, pues me ha dicho que me vaya, que no me va a hacer nada. Pero yo tengo dolor. Y no solamente me duele la espalda, es que me duele hasta las pestañas, te dicen. Me duele el pelo. Que el pelo no duele. Y entonces, al paciente pues, tienes que escucharlo, ¿no? El dolor es subjetivo, el dolor a veces es difícil de cuantificar, ¿no? O difícil de medir, ¿no? ¿Cuánto dolor tienes? Tu dolor no es igual que el de Quique. Claro. A la misma estímulo. Yo te pellizco y te va a doler diferente que a él. Totalmente. Hay muchos factores que van a influir, ¿no? Sí, eso que decías de cuando le tocas a alguien y le dolía. Me acuerdo de mi madre, ya mayor, le cogía así solo y ya le dolía todo. Decía, jolín. O sea, que es verdad que esas cosas, curioso. Claro, sí. Y con la edad se pueden agravar esos estímulos claro, sensibles. Claro, sí. Eso hay que trabajarlo con el tiempo y asumir que es algo que quizá lo voy a tener durante muchos años, me va a acompañar durante muchos años, va a ser crónico y voy a tener que convivir con eso, ¿no? Y voy a tener que hacer mi vida normal. Voy a intentar trabajar, socializarme, tener una vida lo más normal posible. Y, bueno, eso es importante también, pues, que en realidad el dolor, pues haya psicólogos, psiquiatras que también te ayuden a comprender tu dolor.
Y en este caso también entraría la gente que es hipocondríaca, ¿no? ¿O eso sería Bueno, como claro, otro es que caso? hay de todo en esta vida, con lo cual hay pacientes que vienen y me dicen sentados tranquilamente, tengo mucho dolor. Y yo pues te veo muy sentado, muy tranquilo. Y otra paciente está llorando. O sea, y están ahí cabizbajos llorando y doblados de dolor. Entonces, ¿quién tiene más dolor? ¿El que lo está demostrándome físicamente o el que me dice tengo mucho dolor, pero lo llevo Lo manejo. lo más digno posible, ¿no? Sí, evidentemente. Hay de todo. hay de todo. Bueno, es escuchar al paciente. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? En medicina, que es lo que nos pasa en este país, ¿no? Que los médicos tenemos poco tiempo a veces para ver al paciente, para escucharle, para explorarle, y eso a veces, pues bueno, pues va en detrimento de su tratamiento, ¿no? O de cómo puedes ayudarle, ¿no? Sí. Oye, y aparte... No, iba a decir que ya un poco en esta parte del podcast ya hemos hablado de los tipos de dolores, de muchas cosas, pero los tratamientos... Sí, también, sí, os iba a comentar también. Sí, el tema de la drogadicción. Sí, la tema de... Los barbitúricos. Mira, gracias. El primer escalón de tratamiento pues suele ser el farmacológico. Para dar fármacos tenemos que saber primero qué tipo de dolor tiene el paciente. Si es nociceptivo, si es neuropático. Entonces digo, si es neuropático, pues damos fármacos como antipilépticos, como la pregabalina, igual os suena la gabapentina, o antidepresivos como la mitriptilina, la duloxetina, son fármacos que damos para tratar el dolor neuropático. Y al paciente se lo explicamos. Te doy este fármaco, si miras el prospecto verás que es un antidepresivo, y luego te vienen, oye, que me has dado esto y yo venía por dolor, no porque esté depresivo. Sí, pero este fármaco te va a tratar el dolor y te lo doy por eso y debes tomarlo. Y a todo esto lo vamos a coadyuvar al tratamiento con analgésicos. Los analgésicos se clasifican en escalones, que es la escalera terapéutica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Tiene un escalón terapéutico. En el primer escalón vamos a tener los fármacos para el dolor nociceptivo, para el dolor agudo, que es lo que todo el mundo conoce. Paracetamol, diclofenaco, nolotil, que es el metamizol, ibuprofeno, desquetoprofeno, naproxeno, los Coxib, muchos fármacos. Hay para el dolor agudo, que mucha gente los utiliza para tratar el dolor crónico. Y que no sirven para nada. A veces sí, pero son fármacos que no están hechos para tomarlos crónicamente. Si tú tomas desquetoprofeno o ibuprofeno todos los días de tu vida, se te va a perforar el estómago. Claro. No puedes tomar ibuprofeno todos los días. Entonces tenemos que buscar fármacos que los puedas, para el paciente con dolor crónico, los va a tomar durante meses, los fármacos, o durante años. Tenemos que buscar fármacos seguros. Que no dañen al cuerpo. Que no dañen al cuerpo. Primer escalón, lo que os he comentado, dolor agudo, nociceptivo, o a veces para tratar el rescate de un dolor crónico. Pacientes con dolor crónico y dices, yo tengo un dolor crónico, tengo dolor todos los días, pero a veces se me dispara. Pues aquí igual te puedes tomar un desquetoprofeno o un ibuprofeno. Y en el segundo escalón tenemos básicamente un fármaco que es el tramadol. El tramadol es un fármaco que no es un opiáceo, no es un derivado mórfico en sí, pero está clasificado como un opioide menor. Y se puede tomar de forma crónica. Y es un fármaco ideal para el dolor neuropático, para el dolor cuando hay una lesión nerviosa, para la hernia discal, para la angina del trigémino, ¿vale? Porque por su mecanismo de acción trata el dolor neuropático. Y el tramadol a veces se comercializa mezclado en la misma pastilla con paracetamol, que es muy frecuente. Y se lo puedes tomar de forma crónica. Cuando el tramadol no es suficiente para tratar tu dolor o tienes efectos secundarios que te impiden tomarlo, por ejemplo, el tramadol da estreñimiento, puede dar mareos y mucha gente no lo tolera. Pero imagínate, miraos que si lo tolera, que lo toma diario y tiene dolor aún. Es que tengo dolor aún. Pues vamos a ir al tercer escalón.
de la OMS, de la escala de la OMS, que son los opiáceos. Y aquí tenemos un montón de fármacos. Y cuando yo doy un opiáceo, no lo doy para que el paciente se va a morir, ni que sea un paciente paliativo. Que a veces tiene un mito, es que yo no quiero mórficos porque ya es la antesala de la muerte. ¿No? Porque si lo tomó mi abuela antes de morirse. No. O sea, los opiáceos los damos para tratar el dolor intenso. No tienes por qué ser un dolor terminal ni oncológico. Y aquí hay muchos fármacos. Tenemos la morfina, más conocido, que lo tenemos vía oral. Y luego tenemos fármacos sintéticos como el fentanilo. El famoso fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina. Es un fármaco muy, muy potente. De hecho, es el fármaco que administramos durante una operación quirúrgica al paciente para que no tenga dolor. Durante la operación quirúrgica. Sí, así no le pusieron. O sea, el paciente... es verdad. Es que lo ponemos siempre en cada operación quirúrgica. El paciente está dormido, pero podía manifestar dolor. No oralmente, porque está dormido y relajado, pero estaría hipertenso, taquicárdico. O sea, yo veo signos de dolor en un paciente dormido. Y le metes. Y le ponemos fentanilo, es más frecuente, ¿no? Al paciente lo dormimos con un hipnótico. Hablo del quirófano ahora. Lo relajamos con un relajante muscular y lo analgesiamos normalmente con fentanilo. Entonces, en dolor crónico también tenemos fentanilo. Pasa que no lo damos endovenoso, sino lo damos en forma de parches, básicamente. Hay también pastillas sublinguales de fentanilo para el dolor irruptivo, que es el dolor que aparece en picos. Pero básicamente lo damos en parches. Son parches cutáneos que se cambian cada 3 días y llevan fentanilo. Se va liberando poco a poco a través de la piel, se absorbe endovenoso y actúa en todo el cuerpo. Y son fármacos seguros que damos a los pacientes. Aquí en España no va a ocurrir lo de Estados Unidos porque ahí va yo. Aquí digamos que hay un control más exhaustivo de que el médico receta un opiáceo a un paciente con una receta especial de estupefacientes. El paciente va a la farmacia y la farmacia se lo suministra. Y la farmacia sin esa receta no te lo puede dar. No te lo va a dar. Cosa que en Estados Unidos sí. En Estados Unidos es más laxo. Digamos que... Y hubo un momento que han hecho series de esto. Hay una muy buena que se llama Dopesic. Os la recomiendo. En este caso daban oxicodona, que es otro opiáceo, muy, muy potente también, que es el que tomaba House para su dolor en la serie. Él tomaba oxicodona. Y esta serie es muy buena, Dopesic, los la recomiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo unos intereses entre el laboratorio y en relación con los médicos de cabecera incluso, y daban oxicodona para cualquier dolor, no nociceptivo. Y los pacientes se acaban enganchando. O sea, cuando tú tomas un opiáceo, no porque tienes dolor, sino o porque tienes muy poco dolor y no te tocaría un opiáceo, o no tienes dolor y lo tomas para buscar otras sensaciones que te puede dar el opiáceo, ahí sí cuando se puedes enganchar. Ya crea adicción en opiáceo. Pero si tú tienes dolor, el opiáceo no va a crear tu adicción. Y los opiáceos no tienen dosis máximas. No, el antibiótico te puedo dar 1 gramo cada 8 horas y no más. Pero el opiáceo te puedo dar mucha cantidad de opiáceo hasta que se te vaya el dolor. ¿Ah, sí? O tengas efectos secundarios. También bajaré la dosis. Porque da como el tramadol, da estreñimiento, mucho estreñimiento. Pacientes, es que no voy al lavabo. Prefiero ir al lavabo y tener un poquito más de dolor. Claro. Y eso, o da mareos, o incluso da náuseas a veces. Con lo cual, bueno, vas buscando en cada paciente qué opiáceo, que tenemos muchos, orales y transcutáneos, cuál va a tolerar mejor. Tú como especialista en el dolor, en el tratamiento, ¿cómo ves cuando salen esas imágenes de las calles de Filadelfia, la gente que parecen zombies, que van ahí como doblados? Parece, no sé, parece una película de 28 días después. Sí, bueno, porque es una droga. ¿Cómo lo veis desde aquí? Bueno, eso? Pues nos da pena, me da mucha pena, porque con un poco de regulación esto se podría evitar.
A ver, que aquí en España también tenemos en el mercado negro opiáceos. Claro, totalmente. Puedes comprar lo que quieras prácticamente, pero no hay tanta como allí. Es que allí realmente es, bueno, ahí tienen un problema de salud importante. Y ahí Muy estabas importante. hablando de que las autoridades o las empresas farmacéuticas son las que han generado eso como negocio. En algún momento sí, claro. No, dale a tus pacientes oxicodona Para vender más, ¿no? para vender más. Y luego Ahí tienes hay un gran problema. negocio detrás, ¿no? De todo eso, ¿no? Sí, y realmente los opiáceos no son fármacos excesivamente caros, ¿eh? No son fármacos que dices, son muy caros, no. Pero sí hay un negocio, evidentemente. Los laboratorios tienen un negocio importante. Pero bueno, son fármacos necesarios que con un control correcto son fármacos fantásticos y con un uso correcto, evidentemente. Claro, solucionan los problemas de dolor de las Claro, personas. al paciente le digo cómo tiene que tomarlo, hacemos un control pues lo más rápido posible, a ver cómo le va, si hay que modificar la dosis, si hay que aumentarla, si hay que bajarla, cómo va su dolor. ¿Qué le dirías a alguien que te critica por lo que suministras? Por ejemplo, que dice que es una aberración. No, tienen ¿Qué- desconocimiento total. ¿Qué, No. qué le dirías, Nada, por ejemplo? no, ¿Que es mejor no. sufrir todo el día? No, o, no. ¿o ¿A Es qué que te refieres? esa persona no tiene conocimiento ni tiene. No, evidentemente. Ni ha estado en esas situaciones con las personas. Claro, no. Estamos dando fármacos por un médico que está especializado en darte esos fármacos, o sea, que con total seguridad tienen más riesgo la insulina. La Es verdad que te puede matar. Te puede matar. ¿Qué puedes pasar? Pues claro. Es cierto. Es más peligrosa la insulina que un opiáceo. Sí. Entonces, no. Pacientes que van a unidades del dolor no tengan miedo de que si su médico opta por darle un opiáceo, se lo puede tomar con total tranquilidad. Sí. Eso Claro. me acuerdo, por ejemplo, cuando bajaron el ibuprofeno de 600 gramos a 400, y me acuerdo que había un momento que se vendía, que todavía había de 600, y yo estaba acostumbrado antaño pues comprar ese, y me acuerdo que la de la farmacia dijo, no, solo hay de tal, no sé qué, digo, y si me tomo 2, son 800, y se puso, no hay que tomarse 2, no sé qué, y yo No, dije, claro. si yo no lo voy a hacer, pero quiero decir, qué absurdez, te puedes tomar toda la caja. Bueno, aquí es ¿No? el problema de la automedicación. Eso es, La eso gente es. no tiene que automedicarse. No es que mi vecino toma esto y yo voy a tomar lo mismo. No. O sea, tu vecino puede tener 1000 cosas diferentes y tú otras muy diferentes, con lo cual no puedes extrapolar un fármaco con otro, ¿no? Tú tienes que ir a un médico y que él te recete la dosis adecuada para ti. Fármacos como el ibuprofeno, como te he dicho, que están en el primer escalón de la OMS, son fármacos que no puedes tomarlo diariamente porque es que te pone problemas de estómago o de riñón. Con lo cual, por eso, y como se daba sin receta, ahora sin receta solamente dan, creo, el de 400, que es mucho menos lesivo que el de 600. Sí. Pero si tú tienes un dolor porque te has roto la muñeca, igual tienes que tomar el de 600 Claro. durante 3 o 4 días, no más, o una semana, y luego ya lo dejarás. Entonces tendrás la receta de tu médico que te lo dará. Tómate este porque te va a ir viendo durante unos días. Ya sé que cada caso es personalizado, diferente, pero ¿hay algún número, por ejemplo, de gramos de algo de ibuprofeno que dirías? Es que no deberías tomarte más de 3 al mes, por ejemplo. O sea, ¿hay algún número Sí, que dirías hay dosis el estómago máximas, te puede hay dosis reventar? máximas o paracetamol. Paracetamol es tóxico en el hígado, es hepatotóxico. O sea, hay que evitar al máximo. Bueno, te Abusar. puedes tomar adulto, se puede tomar 3 gramos diarios de paracetamol, pero no más. Puedes tomarte 4 puntualmente. Pero si te tomas 4 gramos diarios de paracetamol durante 3-4 meses, pues tu estómago igual, tu hígado igual se resiente, porque es hepatotóxico. Claro. O sea, hay que tener cuidado con las cosas. Que Claro, las evidentemente. compras fácilmente en la farmacia, No, claro, pero no automedicarse sabemos. no es lo adecuado. Que el médico te diga, mira, cuando te duele la cabeza, tómate un paracetamol de 1 gramo. Y tú ya lo tienes en casa y te lo tomas. Porque te lo dijo que tú puedas tomar y tú tomas tranquilamente. Pero si ese gramo se convierte en que llevas diariamente, lo necesitas, ese dolor igual tiene otra causa. Entonces debes consultar al médico, evidentemente. Claro, un dolor de cabeza, pues tú tomas y sabes que al día siguiente ya vas a estar bien. Pero si te sigue dando la cabeza y te tomas otro gramo de paracetamol y al día siguiente otros gramos y al día siguiente así, pues igual eso hay que consultarlo. O sea, puede darte el caso de que cada vez crees que necesitas más y va aumentando tu dosis. No, que tu dolor sea persistente.
que se cronifique. Sí, Primero hay que estudiar por qué tienes ese dolor. sí. Igual tienes una cosa en la cabeza que te da ese dolor. Claro, puede Que ser. puede ser algo, yo que sé, cualquier cosa. ¿Y el hemicraneal? Es un tipo de migraña. Pero es también... Es un dolor crónico. El hemicraneal puede, la pastilla puede... Me dices el fármaco, sí. Sí, perdón, el fármaco Sí. puede también fastidiarte el estómago. Sí, claro. Es que Teresa suele tomar a menudo, o sea, cada varios días le duele la cabeza y se toma Bueno, 2 pastillas y ya... y se le va. Exacto. Pues eso se puede hacer. Pero ya habló un día con su médico y lleva Claro, años. eso se puede O sea, hacer. no está todos los días tomando. Claro. Hay veces que en un mes no hace nada, como en 3 días hace... Claro, evidentemente. Eso se puede hacer. Como va a estar viendo este vídeo, mi madre, Claro. Pues que eso lo puede reduzca la hacer dosis. tranquilamente, pero sí. Jo, pues qué curioso, la verdad, el tema de esto de los opiáceos, cómo está Estados Unidos, toda la conversación, ¿no? El debate que hay también en la ciudadanía, ¿no? Sobre las farmacéuticas, nos quieren matar. Bueno, hay que legislar. El negocio. Hay que legislar, hay que poner normas. Y luego, por ejemplo, ¿no No. utilizáis marihuana o hierbas naturales que te puedan Mira, el rebajar? cannabis Cannabis, es exacto. un tema que va a estar disponible dentro de poco. La Sociedad Española del Dolor, la SED, Lo está pidiendo. sí, ya está elaborando protocolos para lo cual, según qué casos, en pacientes con dolores neuropáticos o nociplásticos, que no da ninguna causa, el cannabis puede ser una ayuda. Y yo creo que dentro de poco estará legislado y se podrá recetar. O sea que el cannabis en breve yo creo que lo veremos en... Y que será como pastilla o líquido, ¿no? Sí. Porque entiendo que ahora fumarlo... ahora hay un spray. no es ya lo hay más un spray positivo. ahora, ya hay un spray comercializado. ¿Oral o...? Un spray nasal. Ah, nasal. Sí, un spray nasal de THC cannabis. o- Sí, sí. Y luego habrá, pues, yo creo que también será con spray o tipo jarabe, pero sí será algo comercializado y legal. Tortillas, magdalenas. Bueno, eso la gente lo hace. ¿Y para el ocio, tú crees que también se va a abrir esa vía o se va a mantener como en el dolor? Yo de momento creo que para el ocio no va. No. En España no va a estar legislado aún. Es absurdo, ¿verdad? Porque Sí. todo el mundo lo consume. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, en San Sebastián, todo el mundo. O sea, aquí hay un tema con Bueno, el yo no. cannabis delante de los policías. Da igual, es como... Ya. Bueno, y digo claro. yo, pues casi mejor sería, no sé, no quieren pillar impuestos Sí, o sí. Legalizarlo. Pero Sí. tienen legalizar. sus business de Sí, otra sí. forma, no sé. Hombre, dicen que es como si fuera una planta, como si fuera el romero. Realmente Sí, claro, es nadie una planta. Bueno. en la vida se ha muerto de sobredosis de cannabis. También es una planta la morfina. O sea, Bueno, también. También es una efectivamente. planta, no Claro. sabía. Y la cocaína, o sea, Claro. de ahí también Bueno, sale de- sí, la planta de coca. Todo viene de ahí, ¿no? todo viene de ahí, todo es natural. Realmente todo es natural. Y los sintéticos que has dicho, por ejemplo, como el fentanilo, que vienen de laboratorios a raíz de alguna planta o directamente mezclando cosas. Son sintéticos, sí. Se hacen en laboratorios. O sea, crean esos puntos de Sí. iguales. Hay varios sintéticos. versión. Sí. Joder, la morfina es que suena, ¿verdad? Como... Pero la morfina, por ejemplo, A la la damos guerra, a los ¿no? Que pacientes te- también, porque ahí tenemos en pastillas morfina, ¿eh? Sí. Y la gente también, hostia, es un poco a veces reticente, ¿no? Porque leen la palabra morfina, ¿no? Sí. En cambio leen oxicodona o tapentadol, que es otro opiáceo, ¿no? Y nada. Y no sienten no ¿sabes? sufren. O buprenorfina, hay varios fármacos así opiáceos. Pero sí, la palabra morfina a veces es un estigma. Dice, ¿me va a dar usted morfina? Sí, tranquilo, sí, no pasa nada. Son pastillas, una cada 12 horas puedes tomar, sin ningún problema. Esta dosis. No más. ¿Eh? No más. No más. Joder. O siempre que damos un opiáceo, siempre damos dosis de rescate. El rescate es un paciente que tiene un dolor crónico, que tiene un tratamiento de base, con opiáceo, por ejemplo, o con tramadol, y tiene un dolor en crisis de vez en cuando. Pues una vez al día, o cada 2 días, o cada 3 días. Entonces le damos otro opiáceo, que es de acción más rápida, para ese pico de dolor. O sea, cuando te duela, te tomas este. Te tomas este. Y ahí, Sí.
que te va a actuar muy deprisa y va a durarte poco, porque es lo que te dura poco el pico de dolor, ¿no? Pues, ¿y no te dañan el estómago nada? No, los opiáceos no suelen ¿Y dañar no el son estómago. caros? No son caros. Ostras, pues... Y están financiados. En este país están financiados con receta electrónica y el paciente no paga prácticamente nada. ¿Sí? Pues parece como que sea la peor droga del mundo por cómo nos lo ponen. Como que el problema es que te enganchas y igual tienes que robar para pagar esas cosas, ¿no? Da esa sensación. No. Aquí lo que está claro es que tú tienes que tomarlo guiado por un médico. Obviamente, y para una causa concreta, no porque sí. Y después tomar durante años. Yo tengo pacientes que toman los opiáceos durante años y están pacientes que hacen vida normal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con lo cual... Porque lo hemos dicho antes, un dolor de muelas continuado, claro, tiene que ser una mierda de vida. Pero luego también habrá casos, ¿no? Por ejemplo, con antidepresivos, ciertas cosas, que la persona cambia mucho, la familia dice, oye, esto que le has dado... Bueno, más que sí, ¿puede ser? Puede ocurrir. Porque eso pasó con la mona, ¿no? Efectos secundarios. En su día, no tomaba algo... Efectos secundarios, que le he dado un parche de fentanilo a dosis bajísimas y el paciente no lo ha tolerado. Dice que se ha quedado ahí en el sofá sin moverse, sí. Ya no hablaba. Y dices, hostia, pues lo quitamos el parche y a ver qué pasa. Y se le ha ido los efectos, con lo cual hay pacientes que no lo toleran. Pero igual no toleran el parche de fentanilo y le doy morfina oral y es fantástica. Sí, ¿no? sí. A veces cambiar un opioide por otro es rotar. Hacemos la rotación de opioides, llamamos. Si hay efecto secundario, pues te doy otro o te doy otro. A dosis equivalentes tenemos unas tablas y vamos dando opioides hasta que encontramos el opioide ideal para este paciente. Joder, parece como que cuando un médico falla con la medicación, el médico me ha dado no sé qué. Bueno, a veces ocurre, ¿verdad? Claro, a veces ocurre. Pero hay que probar. Nosotros más o menos ya sabemos qué opioide le va a ir bien a cada paciente, ¿no? Porque ya tienes un estudio. Más o menos, si tiene la abuela, tiene 95 años, pues sé qué opioide voy a darle y al de 40 le daré otro, quizás. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, a veces pacientes no lo toleran. Y, pero claro, bueno, por eso está el contacto más constante con el médico. ¿Y cognitivamente te puede afectar? Es un efecto secundario también, claro. O sea, puedes quedarte... Si ocurre esto, también lo quitamos. Más lento. O bajamos la dosis. La dosis a veces es muy individualizada para cada paciente. Claro. Curioso, por eso, muy interesante. Lo de tu vecino no vale para ti. Entonces, cada paciente tiene su dosis tómate adecuada. Esto que va muy bien. Claro. Entonces, Yo, me ha sobrado media caja. Claro, no. Eso no se puede hacer jamás. Se la cogió mi nieto y se fue corriendo. Eso jamás, claro. Se fue a la plaza a venderlo. Claro, eso jamás tienes que hacerlo. Sí. Sí, qué curioso. La verdad que me ha impactado mucho lo de los 9 millones de personas. Sí, un 25% más, casi un 26% de la población adulta en España sufre dolor crónico. Joder, parece como que cuando eres joven y piensas, imagínate que te duele todo el día, qué sufrimiento, ¿no? Es que está considerada ya el dolor crónico como una enfermedad en sí. Ya no es un signo de algo, que lo es también. Pero a veces ya es una enfermedad en sí, que hay que tratar, evidentemente. Hay que tratar. Y luego he estado diciendo que para el tema de la espalda y todo eso, si haces deporte, musculación. Hablar mucho de musculación, de levantar pesos controlado. Todo es coadyuvante, evidentemente, claro. Si tú tienes una artrosis de rodilla, lo que te va a permitir caminar es que tengas un cuádriceps con un tono muscular fantástico. Tienes un buen cuádriceps, aunque tengas una artrosis de rodilla, vas a poder caminar. O sea, es decir, que tonificar la musculatura es súper importante. Diría que el 50%. O sea, es más importante el músculo que, por ejemplo, correr una maratón o cosas así de tanto impacto, ¿no? No, es que con la maratón eso es casi... Es mucho impacto. Es terrible, ¿no? Es mucho impacto, ¿no? Estos pacientes que tenemos a veces de 50 años que no han corrido nunca en su vida y que de repente, pues por sus circunstancias personales, pues empiezan a hacer maratones y se compran una moto. Pues estos pacientes con 50 años, pues me vienen con hernias cervicales. Y dices, hostia, es que te has puesto a correr de repente 40 kilómetros y llevas 50 años sin correr, ¿no? Sí. Pues claro, no es lo mismo que corras desde los 15, que tu cuerpo ya está habituado y tal, que empieces a los 50.
hacer según qué deportes. Por eso también, a partir de ciertas edades, ibas a iniciar un deporte con asesoramiento profesional, evidentemente, de cómo empezar, de cómo trabajar, de cómo calentar. Es muy importante. Curioso, Claro. sí. Bueno, yo empecé a correr tarde también, con 45. Bueno, así, pero 46. si lo haces de una manera... He hecho un par de maratones, tres lo haces de una manera, Dos. Yo he hecho de una 4. manera arreglada, Sí. con entrenamientos, calentando y Ahora poco a tengo poco, la- pues bueno, la pata de ganso, pero ya voy mejor. controlada. Ya Pues mejor, ya pues puedo empezar a fantástico, correr. Pues Pronto. fantástico, pues fantástico. Por poco a poco. La verdad que el, Claro el que tema sí. del dolor Es verdad, es... todos son dolores, ¿eh? Porque Sí. esto me pega mucho tiempo, ¿eh? Claro. Y tú habrás oído tantas veces lo de, no valoramos cuando estamos bien. Cuando te duele algo es cuando dices, qué bien estaba, ¿no? Evidentemente. Eso yo creo que todos lo tendríamos que tener aquí, ¿eh? A nivel de físico, como emocional, como cualquier circunstancia, ¿no? Hay que pararse a veces y decir, mira, estoy aquí No, con mi familia, estoy disfrutando. Y además nuestro trabajo es muy satisfactorio cuando el paciente te viene y te dices que ya no tengo dolor. Ostras. Es que ya hago una vida normal, ¿no? Y dices, hostia, pues es lo que más me llena, ¿no? Me alegro mucho. Qué bien, ¿no? Que Claro, te hemos estás aquí para podido ayudar. Que nos puede ayudar, ¿no? Sí. ¿no? Es que me dicen, abuela, es que no puedo coger a mi nieto. Me dicen muchas abuelas, no puedo cogerlo en brazos. Y me pide que lo coja y le digo que no. Y yo creo que eso es más triste y le provoca más dolor a la abuela que el dolor que tiene en sí. Tema psicológico. Es más, no, claro. Y le hunde más. Y le hunde más, ¿no? Entonces dices, poder coger a mi nieto, poder llevarlo a pasear al parque un rato, ¿no? Porque digo que no siempre, porque no puedo caminar, Pobre. ¿no? Y le ayudas y luego dices, llevo a mi nieto. Hostia, pues para mí ya es eso. No hay dinero que pague eso, ¿no? No hay... Totalmente. Claro. Sí. Ya para rematar el podcast, si tienes algún consejo para alguien joven para que trate de evitar algo que le haga evitarse esos dolores crónicos en el futuro. No sé, igual no hay nada, entiendo que será un conjunto de muchos factores, pero ¿hay algo que podrías decirle, pues, ten este hábito o haz esto? Deporte. Mira, como he dicho, el dolor crónico es una sensación sensorial y emocional. Y como son muchas enfermedades. Entonces, yo lo que le daría a alguien joven es que tenga un sueño reparador, intente dormir las horas máximas posibles, porque eso es súper importante. Yo soy un detector de buenas personas, vosotros sois buenas personas, por eso estoy aquí realmente, ¿no? Ser buena persona, ¿no? En esta vida, yo creo que hay que ser buena persona. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Hay un libro de Thomas Mann, que fue premio Nobel de Literatura, que se llama Los Buddenbrook. Y yo siempre es un libro que recomiendo siempre. Y el padre le dice al hijo, ¿no? Dice, hijo mío, dice, emprende de día solo aquellos negocios que no te priven del sueño de la noche. O sea, realmente tener paz interior, ¿no? Estar feliz contigo mismo, con los que te rodean. Evidentemente, hábitos saludables, pues haz ejercicio con moderación y regladamente. Una alimentación, evidentemente, es básico, una alimentación correcta. Beber mucha agua, correcta, sana, e intentar ser feliz y hacer feliz a los demás, y tendrás menos dolor, 100%. Estoy seguro, 100%. 100%. Qué buen consejo. broche. Sí. Qué buen broche. Sí. Oye, Genaro, pues muchísimas gracias. Oye, ha sido un placer estar con vosotros, ya sabéis. Oye, igualmente, ojalá podamos ayudar a la gente y que entienda lo que es el tema del dolor, que realmente es un tema muy, muy grande, muy complicado y muy complejo. Pues sí. Muchísimas gracias, Nada, de verdad, por tu tiempo. A vosotros. Bueno, Venga, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.